un lindo y hermoso sábado. Muchas bendiciones. Gracias nuevamente que en esta semana estén con nosotros para estudiar y meditar acerca de estas lecciones de este gran hombre, este joven, Daniel. Y bueno, hoy sábado estaremos viendo o introduciéndonos a lo que va a ser la semana, de la arrogancia a la destrucción. Ese es el tema de esta semana que habremos de desarrollar a través, sí, del capítulo 5 de Daniel. Y hoy pues agradezco mucho a Dios porque hoy nuevamente me da la oportunidad de compartir esta lección con cada uno de ustedes y también con el pastor Hugo Gambetta. Pastor, gracias por estarme acompañando y un feliz día. Gracias, Pastor Víctor. Una alegría de poder estar nuevamente con ustedes en esta semana para estudiar el capítulo 5 del libro de Daniel. Los que prepararon nuestra lección de escuela sabática le pusieron de título de la arrogancia a la destrucción, enfocando en la experiencia de Belsasar, el último rey de Babilonia. Pero otro título que podría tener este capítulo sería la caída de Babilonia o la última noche de Babilonia, porque este capítulo nos recuerda la noche en que el tremendo y soberbio imperio babilónico cayó en manos de los medos y los persas. Pero también cayó por juicio de Dios, porque Él quita reyes y pone reyes. Así que sin más, pastor, creo que podemos orar antes de abrir el santo libro de Dios y dar la introducción a la lección en este hermoso día de sábado. Oremos. Padre Santo y Dios nuestro, te damos gracias infinitas por el privilegio que nos das en estas horas del Santo Sábado, estar en comunión contigo y abrir las páginas inspiradas de tu santo libro. Hay tantas lecciones que aprender que en esta semana los días se nos van a hacer cortos, tan solo para estudiar este capítulo de la caída de Babilonia. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, nos ilumine para sacar las lecciones que necesitamos en nuestra vida. Y te pedimos que bendigas a nuestra audiencia televisiva y a través de los medios de comunicación, donde quiera que estén, que al escuchar el estudio de esta lección, también nuestro corazón pueda ser compungido al darnos cuenta que todo aquel que anda con arrogancia y desafía al Dios del cielo, tendrá su día de juicio, donde las palabras escritas en la pared le serán puestas delante de sus ojos. Permite, Señor, que no tengamos que estar entre el grupo de los que sean pesados en balanza y hallados faltos, sino de aquellos que hayamos hecho las decisiones correctas en esta vida para enfrentar el juicio divino. Nos encomendamos en tus manos para el estudio de hoy y de toda esta semana, y también pedimos tu bendición sobre aquellos que nos ven y nos escuchan en distintos lugares. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Bien, pastor, pues ahora nomás voy a dar las citas bíblicas que habrán de estudiar. Yo sé que muchos a veces hablan, ¿no? Y dicen, bueno, ¿por qué no tenemos a veces el folleto? Dennos cuando menos lo que es cada libro que se ha de estudiar durante esta semana. Así es de que, pues ya habíamos dicho, va a ser todo el capítulo 5 de Daniel, que es bueno, ¿no? Siempre la recomendación es leer todo el capítulo de cada libro, pero en cuestiones a veces de que la lección se basa simplemente sobre ciertos textos, pues se recomienda, pero usted trate de leer todo el capítulo de cada libro que se le da. Por decir, está el libro de Apocalipsis, capítulo 17 también, que habremos de estudiar esta semana. Que es la contraparte, pastor, de Daniel capítulo 5. O sea, en Daniel capítulo 5 es la caída física del imperio babilónico, y Apocalipsis capítulo 17 y 18 es la caída de la Babilonia espiritual. Okay. Por eso la importancia, ¿verdad?, de poder leer todo para entender
los parámetros o el paralelismo que está llevando la lección y así poderla entender mejor. De ahí, pues tenemos el libro de Salmos, el capítulo 96 y versículo 5, que está hablando acerca de esas adoraciones de los dioses, ¿verdad? Dioses ajenos. También Colosenses, capítulo 1, del versículo 15 al 17, donde ya da la preeminencia realmente de Cristo, a quien nosotros debemos de adorar. Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 32, donde ya se habla de la justificación alcanzada a través de Cristo. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11, ¿verdad? Allí pues ya vemos una solución realmente de los conflictos que tuvo Salomón, y cómo es de que Salomón pues nos empieza a decir realmente cómo poder ser librados. Apocalipsis capítulo 14, pues una de las bases de este ministerio acerca del mensaje del tercer ángel. Así es de que, pastor, pues el texto para esta semana está en el libro de Daniel, capítulo 2 y versículo 21, que dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Efectivamente, en el estudio del capítulo 5 de Daniel vamos a ver cómo esto se cumple literalmente. Dios es el que quita reyes y pone reyes, y también da la sabiduría a los sabios y a los entendidos. Hay dos cosas prominentes en el capítulo 5. Uno es pues la caída de Babilonia y el comienzo del nuevo imperio mundial. Es la transferencia del oro a la plata. Es decir, de la cabeza de oro que representaba a Babilonia en la imagen de Daniel 2, a el segundo imperio, Medo-Persia, representado por los brazos y pecho de plata. Ese es, Dios quita reyes y pone reyes, pero luego dice, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y otro de los temas predominantes en este capítulo es, al aterrorizarse el rey al ver la escritura en la pared, busca desesperadamente quien interprete esa escritura que él sabía que era algo terrible, algo grave, que señalaba un juicio, ¿verdad? Y nadie lo pudo interpretar, ninguno de todos los sabios que él mandó, y hasta les ofreció tremenda fama y dinero y posiciones con tal de que le dijesen el significado de lo que la mano había escrito en la pared, y ninguno lo pudo dar. Pero Dios da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Finalmente Daniel es el que es traído ante la corte real por sugerencia de la abuela de Belsasar, y esta finalmente introduce a Daniel, que es el sabio y el entendido. Pero lo importante de este capítulo es que Daniel no solamente recibe la ciencia y la sabiduría para poder leer correctamente y darle interpretación, pero él también se encarga de dar la última amonestación y anunciar el juicio de Dios sobre el blasfemo y pérfido Belsasar. Bueno, la lección de hoy, como ya se mencionó, al dar los textos, tiene su contraparte en el libro de Apocalipsis. Recuerden, todo el libro de Daniel, completito, lo encontramos reflejado en el libro de Apocalipsis. Daniel capítulo 1, y es todo escatológico el libro de Daniel. Daniel capítulo 1 nos presenta a Daniel en la corte de Babilonia y la prueba sobre la dieta, ¿verdad? Sobre la alimentación. Y podríamos llamarle a Daniel capítulo 1, escatológicamente hablando, pues la prueba del pueblo de Dios sobre la reforma pro salud en el tiempo del fin. El capítulo 2, pues encontramos la gran imagen, la profecía de los reinos de este mundo y el establecimiento del reino de Dios. Pero también vemos la supremacía o la importancia del Dios verdadero en contraposición con los dioses falsos. Y el sistema babilónico de religión cae
ante la presencia del Dios vivo, que es el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Todo el sistema babilónico en el capítulo 2 se presenta en contraposición con la religión del Dios verdadero. En el capítulo 3 encontramos la prueba del horno de fuego y tiene su contraparte también en el libro de Apocalipsis, mostrando cómo va a haber una prueba final para todo el mundo, y especialmente los hijos de Dios que son fieles van a ser puestos en evidencia y van a testificar a favor de la verdad de Dios, como lo hicieron los 3 jóvenes hebreos que no se postraron ante la imagen. Es decir, Daniel capítulo 3 tiene su contraparte en Apocalipsis capítulo 13, la imagen que será levantada y se mandará a todos los moradores de la tierra que adoren a la imagen so pena de muerte. Daniel capítulo 4, que estudiamos la semana pasada, tiene su contraparte también en el libro de Apocalipsis. Es el juicio de Dios sobre Nabucodonosor, pero también es la conversión de Nabucodonosor. Y yo quisiera que nos detengamos un poquito en esto, pastor, sobre la experiencia de Nabucodonosor, porque es base ahora para la experiencia de Belsasar, y es un contraste muy marcado. Los dos son monarcas paganos, Nabucodonosor y Belsasar, adoradores de dioses falsos. Los dos son de la misma familia, porque Belsasar es bisnieto de Nabucodonosor, es de la misma línea, de los mismos genes de Nabucodonosor. Los dos llegan a ser gobernantes del imperio más poderoso en aquellos días, pero el fin de la historia de ambos es totalmente distinta. Aunque gobernaron la nación, aunque Nabucodonosor fue el más prominente, el más importante de todos los reyes de Babilonia, y Belsasar fue el último, sin embargo sus caminos toman un giro totalmente contrario al final de sus vidas. En el caso de Nabucodonosor, nosotros encontramos la soberbia de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. Cuando Dios le da la visión, él quiere saber el significado de la visión. Y finalmente, en este caso, es Daniel el que se ofrece para interpretar la visión. El rey es no solamente el monarca del imperio, el emperador, pero es también la cabeza de la religión babilónica. Y la religión babilónica, el título con el que se le conoce en la historia es los misterios de Babilonia, porque es una religión de misterio. Las religiones de misterio son religiones que están encubiertas para la persona común, solamente aquellos que están iniciados en esa religión, que entran y hacen pactos para ir conociendo y compenetrándose más de los misterios de esa religión, se les puede revelar a ellos. Y la religión de Babilonia decía ser la mayor de todas las religiones porque revelaba los misterios escondidos de la deidad, del cielo, de la tierra, del hombre y de Dios. Y el sumo pontífice babilónico, que era al mismo tiempo el rey, pues era la cabeza de todo eso. Se suponía que él dirigía esa gran religión de misterio. Sin embargo, qué paradoja, el que tiene que revelar los misterios, que es el rey, ahora está pidiendo que le revelen los misterios. Y luego él trae a los sacerdotes, trae a la casta sacerdotal y de dirigencia de Babilonia, los caldeos, los magos, los astrólogos y los adivinos, y ninguno le puede revelar. Así que la soberbia de la religión babilónica es arrasada por el suelo por la fe sencilla de 4 jóvenes que están en la corte de Babilonia y que se mantuvieron leales a Dios. Y Nabucodonosor finalmente, cuando se le interpreta el sueño, no solo se lo interpreta, pero se le dice lo que él había soñado, reconoce que solo hay
un Dios que revela los misterios. Y miren cómo termina el capítulo 2. Y estoy haciendo un poquito de historia de Nabucodonosor para que luego hagamos un contraste con la historia de Belsasar. En Daniel, en el capítulo 2, cuando ya Daniel le dice el sueño al rey y su interpretación, el rey declara, versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Qué interesante, la religión de Babilonia es la religión de los misterios, pero ahora no es el Dios principal de los babilonios, que es Marduk, a quien se le llamaba Dios de dioses, y al rey de Babilonia se le llamaba Señor de los reyes, porque era superior a todos los reyes de la tierra. Ahora el rey Nabucodonosor tiene que reconocer que el Dios de Daniel y sus compañeros, el Dios vuestro, es el Dios de dioses. Es decir, está por encima del Dios principal de Babilonia y de todos sus dioses. Y también Él es el Señor de los reyes y no su representante en esta tierra del dios Marduk, como era el rey, Señor de los reyes, el que revela los misterios. No es ni el rey ni el Dios de los babilónicos, sino es el Dios del cielo, porque pudo revelar el misterio. Y entonces, en esta experiencia vemos que Dios humilla a Nabucodonosor y le muestra la supremacía del Dios del cielo. Nabucodonosor por un tiempo quedó impresionado por esto y se bajaron un poco sus humos. Es más, dejó la idolatría por un tiempo para reverenciar al único Dios verdadero. Se dio cuenta lo fútil, se dio cuenta lo inútil y lo sin valor alguno que era su religión y sus dioses. Pero con el tiempo volvió a la idolatría. Y ya cuando violó su conciencia para volver a recibir el honor y la gloria de un monarca terrenal y la adoración por ser el representante de los dioses, fue cuando volvió a la idolatría con un celo desconocido hasta entonces, peor que antes. Entonces, en el capítulo 3, y vamos la progresión, ¿verdad? Encontramos que Nabucodonosor ahora manda hacer una imagen rebelándose contra Dios. No solo en revelación contra lo que Dios le había mostrado, pero poniéndose él como centro de la adoración, porque la cabeza de oro lo representaba él, y la cabeza tenía su rostro, pero ahora manda hacer toda la imagen de oro. Y finalmente, cuando Dios le muestra otra vez que hay un Dios que puede librar a sus hijos, y los 3 jóvenes hebreos salen ilesos del horno de fuego, Nabucodonosor queda otra vez no solo humillado, sino también impresionado. Y miran cómo termina lo que dice Nabucodonosor al final de capítulo 4. Esa experiencia en el capítulo 3. Dice Daniel, capítulo 3 y versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Pero en el versículo 29, Nabucodonosor dice: por tanto, decreto. Este es un decreto imperial de Nabucodonosor, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Nuevamente aquí el rey vuelve a reconocer la supremacía del Dios verdadero, pero va más allá y da un decreto donde impide la libertad religiosa. Está bien que él reconozca que hay un Dios supremo, pero ya cuando él impone esa
obligación y ese respeto va más allá de sus límites, se está poniendo por encima de Dios, porque ni Dios obliga a los seres humanos. Entonces, aquí vemos que aunque el rey en su ignorancia trata de exaltar al Dios, todavía le llama el Dios de ellos. En el caso de Daniel 2, dice, tu Dios, le dice a Daniel. Ahora dice, el Dios de ellos, todavía Dios no es su Dios. Pero en el capítulo 4 encontramos que ahora el que es humillado directamente en su persona, como estudiamos la semana pasada, es el mismo rey Nabucodonosor, porque se engrandeció y se puso en el lugar de Dios. Y Dios lo tuvo que humillar a él personalmente, perdió la razón y anduvo arrastrándose como animal por 7 años, comiendo pasto y en 4 patas, la locura de Nabucodonosor. Pero al terminar esta experiencia, aquí vemos algo extraordinario. Dice al final del capítulo, bueno, en realidad al principio del capítulo 4, porque el capítulo 4 es escrito por el rey Nabucodonosor, el mismo rey lo escribe. Y él dice en el versículo 1, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Versículo 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Aquí ya Nabucodonosor reconoce al Dios del cielo, pero ya no le llama el Dios de Daniel o el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora dice, yo, rey, reconozco lo que Dios ha hecho conmigo, sus señales, sus prodigios, y le llama el Dios Altísimo. Cuán completamente está este pasaje en contraste con las veces anteriores. Cuando él fue humillado, reconoció que hay un Dios en el cielo. Y en el capítulo 4, al final, en el versículo 37, dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora, por eso estoy hablando y yendo hacia atrás en las lecciones que hemos estudiado, porque justamente el capítulo 5 que estamos estudiando esta semana lleva por título en nuestra lección de la arrogancia a la destrucción. Pero en el caso de Nabucodonosor fue de la arrogancia a la conversión. Y este es de la arrogancia a la destrucción. Y es su bisnieto. Es de su misma sangre, pero uno tomó un camino y el otro tomó el otro, porque uno reconoció al Dios verdadero y el otro lo desafió hasta el último minuto de su vida. Increíble. Qué contraste tan grande. La Biblia nos habla de la conversión de Nabucodonosor. Imagínense, un monarca pagano, idólatra, poderoso, que se creía Dios y se hacía adorar como si fuera Dios. Que lo vayamos a encontrar en el reino de los cielos. Va a ser uno de los redimidos, aunque nos parezca increíble. Nabucodonosor va a estar entre los redimidos porque él al final de sus días reconoció la supremacía de Dios y él mismo dice, yo alabo y engrandezco y glorifico a ese Dios del cielo. ¡Qué maravilla! Cómo Dios sabe humillar a los que andan con soberbia, pero todo depende de nuestro corazón y si somos humildes para reconocer las reconvenciones de Dios, cosa que no supo hacer
Belsasar, descendiente de Nabucodonosor. Y justamente en esta semana vamos a estudiar eso mismo. La caída, fíjense, en el capítulo 4 vemos la caída y el juicio de Dios sobre un individuo, sobre Nabucodonosor. Pero en ese juicio, porque él se humilló, se salvó. Ahora en el capítulo 5 vemos el juicio y la caída de Belsasar. Pero en el caso de él no se humilló y por lo tanto es destruido. Pero también vemos la caída de una nación, la transferencia del poder de los babilonios a los medopersas. Y es interesante porque pensando en el tiempo del fin, primero viene el juicio de Dios sobre los individuos y luego viene el juicio de Dios sobre las naciones como todo, y son declaradas ha caído Babilonia, que es el tema de esta semana. Bueno, terminando la lección o la introducción a nuestra lección el día de hoy, vemos el contraste tan grande entre Nabucodonosor y Belsasar. En el caso de Belsasar, cuando él ve la mano y llama a Daniel, Daniel no solo le interpreta lo que la mano escribió, también le da su sentencia y le recuerda por qué llegó a donde llegó. Pasó el punto sin retorno del desafío en su vida al Dios del cielo. Y Daniel le recuerda, final del capítulo 5 ahora, o a mediados del capítulo 5, dice Daniel, versículo 18, le dice a Belsasar, el Altísimo Dios, Daniel 5, 18, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien él quería mataba y a quien él quería daba vida, engrandecía a quien él quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció, su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres. Su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que a él le place. Esto se lo está diciendo Daniel a Belsasar sobre Nabucodonosor. Por eso volvimos a la historia de Nabucodonosor, porque este capítulo nos recuerda la historia de Nabucodonosor como ejemplo del que se humilla. En el caso de Belsasar, el que no se humilla, el que se ensorbece. Y dice el versículo 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Aquí está el secreto, o más bien la razón de la caída de Belsasar y de Babilonia. Primero, no ignoraba. Él conocía muy bien las maravillas que Dios había hecho. Se había criado en la corte. Había sido corregente por muchos años con el monarca de Babilonia, Nabonido, su padre, que era nieto de Nabucodonosor, y conocía la historia perfectamente, pero ensorbeció su corazón y no se humilló, sabiendo todo esto. Por eso, dice el versículo 23, contra el Señor del cielo te has ensorbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú, tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Esto
Esta es la razón de la caída de Belsasar y de la caída de Babilonia. Qué lección para nosotros. Qué tremendas lecciones tenemos que aprender esta semana de este capítulo tan significativo que tiene su contraparte, como vamos a aprender esta semana, en el libro de Apocalipsis, la caída de Babilonia y de los reyes de la tierra por su soberbia y porque se ensorbecen contra el Dios del cielo. Quiera el Señor darnos a nosotros la sabiduría, la inteligencia, pero también la humildad para poder reconocer al Dios del cielo en nuestra vida antes que pasemos el punto sin retorno, como lo hizo Belsasar. Pastor, ¿algo más que desea usted agregar? Pues nada más, pastor, de que ya usted casi dio lo que va a ser en el enfoque de esta semana y que vamos a ir viendo esos contrastes, esos paralelismos durante este capítulo, lo que fueron los primeros capítulos que vimos del 1 al 4 de Daniel, y también acerca del libro de Apocalipsis, que ya el pastor nos habló, que es todo un reflejo de lo que habremos de vivir un día. Así es de que lo único que estamos pidiéndoles es que continúe con nosotros para mañana darle ya entrar directamente a lo que es este capítulo y cómo vamos a ver muchas cositas que quizás no hemos descubierto y que nos va a llevar a conocer mejor los planes de Dios. Un feliz sábado y muchas bendiciones. Bendiciones.